Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Arrancamos un nuevo día en esta semana. Hoy es martes 12 de agosto del año 2025. Arrancamos, digamos que con una noticia positiva, porque ya en el Ministerio Público parece que las cosas empiezan a aclararse. Hoy en la mañana, citada por la Fiscalía Suprema, por la Junta de Fiscales Supremos, hoy en la mañana, promedio 9 o 10 de la mañana, debe ir al Ministerio Público la doctora Patricia Benavides, entiendo que para reasumir sus funciones como fiscal suprema, en el marco de una agenda de trabajo que ya tiene previsto este grupo denominado los fiscales supremos del Ministerio Público. Así que por ese lado es una noticia sin duda positiva. Ahora, habría que indicar, y seguramente a lo largo del programa vamos a tocar este tema, que algunos han sostenido que hay un delito ya consumado de la fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, por un asunto de desacato. Pero eso ya lo veremos después. El otro tema que queríamos analizar, brevemente por supuesto, es el hecho de la provocación sin duda del gobierno colombiano que se atrevió ayer a colocar una bandera colombiana en territorio peruano, en la isla Santa Rosa, o Chinerías. Y entonces la policía actuó, me parece que muy bien, porque no cometieron el error de arrancar la bandera, de pisotearla, o que algunos civiles la incendiaran en absoluto. Con todo respeto, la sacaron, la envolvieron con el cuidado respectivo y se la llevaron, lo cual nos parece muy bien. Como un tercer tema, tendríamos que mencionar desde Pulso Informativo, y entiendo que el Perú se puso ayer de pie también por el lamentable fallecimiento del señor Miguel Uribe Turday, que como usted, señor, saben, fue hace 2 meses y algunos días más motivo de un atentado narcoterrorista o narcopolítico a partir de un chiquillo de 14, 15 años que le disparó por la espalda, impactándole 2 tiros en la cabeza y que lo mantuvieron agonizante todas estas semanas. Ayer en la mañana el señor Uribe Turbay se fue de este mundo. Tenía apenas un promedio de 30 años, un señor con una tremenda proyección política. Ya había sido congresista de la República, me parece que senador, y se aprestaba a ser candidato a la presidencia de la República en Colombia. Y ocurrió todo esto. Triste y lamentable, nuestra preocupación además por lo que significa la violencia en Colombia, como lamentablemente sucede en Ecuador, también en Bolivia, y que ya lo sentimos muy de cerca en nuestro país. Voy a cerrar estos temas de comentarios dando cuenta de una información deportiva, si cabe el término, y que, digamos, motiva alegría entre los hinchas universitarios de deportes. Ustedes saben que la Conmebol, la encargada de organizar las Copas Libertadores, determinó que el Perú sea sede de la final de la Copa Libertadores de este año. Solamente que faltaba dilucidar si era el Estadio Nacional o era el Monumental. Por eso llegaron los especialistas de Conmebol, chequearon, analizaron hace varios meses atrás, etcétera, etcétera. El Nacional tomó las previsiones del caso, el Monumental también, todo lo demás. Y ayer en la tarde Conmebol dio cuenta de su decisión. Ganó Universitario de Deportes, ganó la sede del Estadio Monumental de Ate Bitarte. Así que las felicitaciones
a los chicos de Universitario de Deportes, a sus millones y millones de hinchas, pero para ser justos, también las felicitaciones a Gremco, porque si no fuera por Gremco, la U no tendría el hermosísimo estadio que tiene y que resulta ser uno de los mejores de la región sudamericana. Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, seguimos en Pulso Informativo y ahora vamos a escuchar partecitas de las declaraciones del general Roberto Quiabra, que como ustedes saben es candidato a la presidencia de la República por Unidad Nacional. Pulso Informativo le preguntó sobre su doble remuneración, es decir, pensión y sueldo mensual. Lógicamente que se molestó, se incomodó, pero más allá de eso, me parece que explicó y muy bien por qué cobra esa doble remuneración. Hay un decreto legislativo del gobierno de Ollanta Humala. En la parte complementaria de ese decreto legislativo queda a las claras, 2012, estamos hablando del 2012, queda a las claras que los militares y policías, hasta antes del 2013, jubilados, podían recibir al margen de su remuneración por algún trabajo que pudieran desarrollar, su pensión, un trabajo en el Estado, al margen de ese trabajo en el Estado, su pensión. Pero escuchen ustedes al general Roberto Quiabra. Cuando en el gobierno de Humala se dio el tema de las pensiones, se editó la 1133. Acá está, vamos a ver primero la 1133, de ahí no vamos. ¿Saben qué? Yo fui el primero que fue a la fiscalía y le entregué todos los documentos porque los fiscales no sabían nada. No sabían nada. Pero parece que no entendieron. Decreto legislativo para el ordenamiento definitivo de régimen de pensiones militares. Año 2012. 12. Hace 13 años. ¿Qué dice la primera disposición complementaria? Eso es lo que le enseñé yo a los fiscales. Tercera, del reinicio de la actividad laboral para el Estado. ¿Sabe por qué? Porque con esta ley generaron 3 subcategorías. Los militares y policías que pasaron a retiro antes del 2013, los que pasaban a partir del 2013 y los que se graduaban en las escuelas a partir del 2013. 3 subcategorías dentro de una sola categoría, porque todos somos iguales. ¿Qué cosa dice la tercera? En el caso del pensionista del régimen del decreto ley 19846, los viejos como yo, que accedan a que accedió a dicha pensión antes de la dación de este decreto que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial, que reinicie o hubiera reiniciado actividad laboral para el Estado, tiene derecho a percibir, además del ingreso por trabajo desempeñado, todos aquellos conceptos adicionales a la pensión. Nosotros no necesitábamos esta ley. ¿Pero por qué se da esta ley? Por las interpretaciones particulares. Entonces usted tiene los alcaldes, los regidores, todo el personal tenía que renunciar a su pensión. O sea que si usted tiene una pensión de 5.000 soles, tiene que buscarse un trabajo de ¿cuánto? 10.000. Porque si se consigue un trabajo de 5.500, no va a trabajar por 500 soles. Segundo, ¿de qué otro régimen laboral renuncia a su pensión? Tercero, vamos a decir... Lo concreto, general, sí, es que ustedes promovieron una ley que los favorecía. ¿Quién propuso? ¿Quién presentó el proyecto? No lo sé, pero ¿ustedes lo promovieron o no? No, nosotros no lo promovieron. ¿Sabe quién lo promovieron? Una asociación de suboficiales de la Fuerza Aérea en retiro, que estaban sufriendo las consecuencias. ¿Votaron ustedes a favor de la ley? En la comisión. ¿Cómo voté yo en el Pleno? Me abstuve. Y Roberto Quiabra, candidato presidencial, también se refiere a la corrupción. En principio dice, yo no tengo nada que ver con ella, pero da un análisis, digamos que interesante. Yo no tengo nada que ver con la corrupción. Como le digo, cada uno responde por su trabajo. Yo he sido ministro de Defensa de Toledo 2 años. Y Toledo está pagando las consecuencias de su
sus actos. Cada uno asume la responsabilidad de sus actos, cada uno tiene que asumir las consecuencias de los actos que ha hecho o no ha hecho. ¿Cómo explicaría usted que es triste también, uso otra vez esa palabra, que casi todos nuestros presidentes, si no todos, terminan procesados, condenados y presos? Porque en el país del... En algún caso suicidado. Bueno, en el país del no pasa nada, todos creen que pueden hacer, porque justicia que tarda es injusticia, porque usted lo tiene en calidad de sospechoso o permite que prescriban los delitos. Un mal ejemplo para todo nuestro país. Las debilidades humanas que fueron aprovechadas y que cayeron en la mano de ¿quién? De La Plata. Ese es el gran problema que tenemos hoy día con la minería ilegal y el narcotráfico. Esto no es un problema de ideología como Sendero, que era fácil combatir. Este es un problema que cuando está La Plata de por medio, todas las debilidades humanas surgen. Y esa corrupción que usted señala mató la dignidad de los peruanos. Las principales empresas constructoras, los políticos, todos cayeron en manos ¿de qué? De La Plata. Entonces cuando uno asume un cargo donde sabe que está arriesgando, no solamente uno, sino su familia, ahí se hace la diferencia. Yo, si me toca, no voy a hacer ninguna macana para meter en problemas a mis hijos y a mis nietos. Eso es lo que hace la diferencia en las personas. No generalicemos. Lo que sucede es que nos ha tocado una serie de presidentes involucrados en actos de corrupción. Muy bien, interesante la impresión, el análisis sobre la corrupción del general Roberto Quiabra. Era necesario que él hiciera una suerte de deslinde, y creo que lo hizo, en relación no solamente al caso de Alejandro Toledo, porque fue la época en que Quiabra fue ministro de Defensa por 2 años, sino también haciendo análisis de la corrupción en general. Y el tema está planteado porque es un asunto que nos abate, así como la inseguridad ciudadana, la corrupción, que lamentablemente ha, sumido en una terrible hediondez a diversas instituciones del Estado. Basta nomás con ver la lista de nuestros presidentes, algunos suicidados, otros procesados, condenados y presos. Triste situación. Pero vamos a hablar ahora de las fronteras. A propósito del caso de la isla Chinerías y particularmente la jurisdicción de Santa Rosa, que ha motivado, no es culpa lógicamente de las islas, sino que el presidente Petro, en la necesidad de congraciarse con su pueblo colombiano, ha decidido motivar esa tensión. Pues bien, el general Roberto Quiabra nos habla de cómo es que las fronteras han sido descuidadas, las fronteras peruanas, por el Estado peruano. Y no de ahora. Esto no empieza con Dina Boluarte, esto viene lamentablemente de atrás. Hay mucha desidia, mucha indiferencia de quienes administran el Estado respecto de las fronteras del país. La frontera refleja la vitalidad del Estado. Cuando usted habla de seguridad de las fronteras, no solamente tiene que hablar de militares y policías, desarrollo. Cancillería tiene la responsabilidad del desarrollo de las fronteras y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior de la vigilancia y control. Si usted tiene vigilancia y control, no tiene desarrollo, sus fronteras están abiertas. Si usted no tiene sus fronteras bien cuidadas, fortalecidas en desarrollo y en defensa, lo que estamos teniendo nosotros es ¿qué cosa? Que esa zona de frontera está sometida al crimen organizado. Las autoridades no tienen ninguna participación y los jóvenes obligados a involucrarse en las economías ilegales. Veíamos ya o notábamos cierto resentimiento de la gente, ¿no? Lo que veíamos nosotros es la ausencia del Estado. ¿Y cómo hace usted presencia del Estado? Y lo vio usted ayer, llevando soldados para hacer acción cívica. ¡No! Los soldados no son para hacer acción cívica, son para la vigilancia de la frontera. Lo que tiene que hacer acción cívica son los ministerios sociales, educación, salud, transporte, vivienda. ¿Dónde están? Esa gente, si usted ve, yo trabajé ahí en esa zona en 1974 cuando era capitán. Y es lo mismo. Usted tiene Leticia que tiene hoteles, tiene aeropuertos, tiene todo. Tiene Tabatinga que está igual. Y al frente tiene usted a Ramón Castilla, tiene usted estos sitios que no tienen agua y luz. Los más decentes son los que tienen techo de calamina. Le estoy hablando de hace 40, 50 años. ¿En qué hemos mejorado?
Descansa y descubre el Perú con DM Hoteles. Maestro, maestra, disfruta de los mejores servicios y comodidades en nuestra cadena de hoteles en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lima, Moquegua, Nazca, Tacna y Tarapoto. Tenemos más de 80% de descuento sobre las tarifas regulares para ti. Reserva ahora en dmhoteles.pe y vive momentos inolvidables. 60 años de Rama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos en Pulso Informativo, amables televidentes, y hoy en la mañana, ya ustedes saben, la doctora Patricia Benavides debe asistir al Ministerio Público convocada por la Junta de Fiscales para, entre otras cosas, reasumir sus funciones como fiscal suprema, lo cual está bien. Pero les decía al comenzar el programa que hay un delito consumado de parte de la doctora Delia Espinosa que puede traer cola. Por lo menos ustedes van a escuchar en las declaraciones de Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, la idea de que la señora, por el desacato, la doctora Delia Espinosa, por el asunto de desacato, va a tener que responder al Congreso de la República. Él habla, me parece que con algún exceso de destitución e inhabilitación, aunque con este Congreso nada se sabe, porque además, si la destituyen a Delia Espinosa, la Junta de Fiscales va a tener que reunirse y decidir quién será el próximo o la próxima fiscal de la Nación. Y podría regresar Patricia Benavides si la mayoría en esta Junta de Fiscales así lo decide. Pero aquí está la palabra del doctor Juan Peña, repito, abogado de Patricia Benavides, hablando del contexto de la dificultad de la fiscal de la Nación y las investigaciones que el Congreso desarrollaría hasta suspenderla, hasta destituirla e inhabilitarla. Ahí hay dos frentes, ¿no? Uno en el tema administrativo, penal, y otro en el tema político. Porque si bien es cierto, la denuncia constitucional lo que va a hacer es levantar seguramente el antejuicio que tiene la doctora Espinosa como aforada, el Congreso también tiene la facultad de poder inhabilitarla para ejercer cargo en la función pública, por un desacato y por una violación a la Constitución. Entonces, no solamente puede ser vía administrativa y penal, sino también política. Con lo cual, la señora Espinosa podría estar hoy en día llevando un procedimiento o un proceso que ella sola se está metiendo. Con lo cual va a culminar seguramente con una destitución, una inhabilitación. No porque así lo queramos, sino porque el precedente que está dejando hoy en día para las instituciones es no acatar las resoluciones de instituciones como la JNJ o en su momento, si yo no quiero, el Poder Judicial, y estamos en tierra de nadie. El Congreso por estos días está con la luz apagada. Sí, bueno, a ver, justo hay algunas voces que nos dicen presenten la denuncia porque el Congreso puede inhabilitarla de alguna manera de manera inmediata. No, a ver, quien lo hace es primero la subcomisión tiene que evaluar la denuncia constitucional, ¿no? Y la subcomisión luego plantea un informe. Es el procedimiento que corresponde. Si la comisión lo cree, lo que puede hacer es requerirle al Poder Judicial una medida preventiva de suspensión. Eso sí se puede hacer, la subcomisión lo puede hacer, mientras que esto se va debatiendo entre la comisión permanente y ante el Pleno del Congreso. Pero hoy día todavía no tenemos cómo son los integrantes de la nueva subcomisión de acusaciones. Entonces, estamos paralizados. Muy bien. ¿Qué ocurriría, señora, señor, si suspendieran, destituyeran e inhabilitaran a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa? ¿Cómo se movería el ajedrez, para decirlo de algún modo, en el Ministerio Público, en la Fiscalía Suprema?
¿Cómo quedaría, porque acéfala no va a quedar, cómo quedaría la Fiscalía de la Nación? Sobre eso hace una explicación el doctor Juan Peña, que termina diciendo que al que le tocaría, por la antigüedad, por la edad que tiene en relación con otros miembros de la Junta de Fiscales, el nuevo fiscal de la Nación podría ser Pablo Sánchez. Los mandatos de todos los fiscales de la Nación son por 3 años, una vez que inicia su juramentación. Si es que ella es suspendida o destituida, al igual que se hizo con la doctora Benavides, cuando fue suspendida tendrá que entrar un fiscal de la Nación interino. Se juntan los fiscales supremos y deciden. Así es. No deciden. En realidad el acuerdo que ellos tienen es que por una costumbre ya que tienen los fiscales supremos, el que tenga mayor edad es quien asume el fiscal de la Nación. Y es lo que ha venido sucediendo también cuando el señor Villena asumió el cargo. Solamente que el doctor Pablo Sánchez se excusó. Luego se excusó también la doctora Ábalos y quien continuaba por edad era el doctor Villena. Luego sí hubo una votación respecto a eso y la doctora Espinosa fue quien fue elegida para poder ser fiscal de la Nación. Bueno, en ese contexto entonces le correspondería a la doctora Ábalos o a Pablo Sánchez. Al doctor Pablo Sánchez. Así es. Está delicado de salud, me parece. Bueno, yo lo veo bien cuando va al Congreso. Ese es el cuento que nos dicen siempre, que está mal de salud, pero cuando lo veo en las audiencias yo lo veo muy bien. Entonces yo no sé cuál es el tema delicado de salud. Yo también tenía ese criterio y tenía la posición de que si está mal de salud, definitivamente no puede siquiera tener un cargo público. Pero cuando lo he visto en la última entrevista en el Congreso lo vi muy bien. Entonces, no sé de qué enfermedad gozaba. Muy bien. Seguramente estoy exagerando, pero me dio la impresión que el doctor Juan Peña, más allá, digamos, de la indignación que pueda estar sintiendo, con toda razón, es el abogado de la doctora Patricia Benavides. La doctora Benavides hace ya varios días, si no semanas, debía haber asumido ya la Fiscalía Suprema, pero lo percibí, lo noté, lo sentí a Juan Peña como, digamos, predispuesto al que el Congreso acabe con la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Escuchemos al doctor Peña hablando de la fuerza coercitiva del Parlamento Nacional. El Congreso de la República es quien de alguna manera va a decidir en su futuro la suerte de la señora Espinosa. Porque, y tanto la Junta Nacional de Justicia también, seguramente mediante medidas de suspensión, de destitución o también de inhabilitación para ejercer cargo público, no solamente para ejercer la función de fiscal de la Nación o de fiscal suprema, porque acuérdense que el Congreso a nivel político tiene la facultad de poder inhabilitarte para ejercer cualquier cargo público, juez, fiscal, parlamentario, cualquiera de las funciones públicas que te puede dar como funcionario o como servidor. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, este programa Pulso Informativo llega a ustedes gracias a la Coordinadora de Empresarios de Gamarra. Vamos a escuchar ahora al ex vicepresidente del Congreso de la República, Luis Roel Alba, que se refiere justamente también al caso de Patricia Benavides. Claro, estas declaraciones las da Roel Alba antes de saberse que ya la Fiscalía Suprema había convocado para hoy en la mañana a Patricia Benavides. Pero igual, nos parece interesante lo que plantea Luis Roel Alba, uno de los dirigentes de Acción Popular. Pero entonces como fiscal suprema ya debería reponerla. Incluso la Junta de Fiscales ha mencionado lo mismo, ha señalado que la Fiscalía de la Nación ya debe establecer... Bueno, eso lo leí en el Diario Expreso, pero no sé dónde lo han declarado. No, ha salido en un comunicado de la Junta de Fiscales Supremos, exactamente. ¿Por qué? Porque dice ya no hay ningún impedimento, y además es un mandato judicial. Porque acuérdense, a diferencia de la Junta Nacional de Justicia, que es una resolución que no tiene el coertio, que es la forma de hacer obligar el cumplimiento de una sentencia, el Poder Judicial sí lo tiene. ¿Sí? Entonces, frente a esta situación, en donde ya la Corte Suprema señala de que ya no hay ningún impedimento y que se tiene que reponer como tal a la fiscal Patricia Benavides, que claro, para varios de nosotros, pues una fiscal bastante cuestionada, como también puede haber otros,
se tiene que cumplir la decisión judicial. Ya será más adelante a través de denuncias constitucionales que pueden estar en trámite o otras investigaciones que esa situación pueda variar. Pero hoy por hoy se tiene que cumplir con esa resolución judicial. Muy bien, Luis Roel Alba también se refiere a la coyuntura de la Policía Nacional. No necesito contarles, amables televidentes, lo que todos estamos viviendo. En estos días nada más, una organización criminal plagada o conformada por policías en actividad. Han habido entre 6, 8 o 9 policías detenidos. Les han caído en un operativo amplio en sus casas, los han detenido de noche, etcétera, etcétera. Hay un coronel, incluso al margen de suboficiales, como ya ustedes saben y muy bien. Incluso hay un policía prófugo al que se le sigue buscando. Pero sobre ese tema planteamos el asunto a Luis Roel Alba, a propósito además de cómo es que la policía compra carros de alta gama y no tiene para los chalecos antibalas de sus efectivos policiales. Y esto es lo que nos dice Roel Alba. Yo creo que la Policía Nacional del Perú no tiene los insumos para enfrentar la inseguridad ciudadana porque el gobierno no se los da. Se da presupuesto para los viajes presidenciales con una gran comitiva en vez de destinar todo ese dinero a la policía. Se gasta, como bien tú has dicho, en autos de alta gama para los... dentro de la estructura de la Policía Nacional del Perú, los generales, los coroneles y demás, cuando en verdad debería destinarse en patrulleros, en mejorar las patrullas, darles mayor infraestructura a la policía, porque hay comisarías que se están cayendo. También darle los materiales para enfrentar la inseguridad, como los chalecos antibalas, que no deberían gastar ellos de su sueldo, sino más bien dárselo a la misma Policía Nacional del Perú. Inclusive, no solo ellos gastan en los chalecos antibalas, también se sabe que ellos tienen que pagarlas por las balas que ellos utilizan, por ello que ellos no practican. Lo que debería ser que la Policía Nacional del Perú debería estar preparando mejor a la policía, a sus miembros, dándoles todas las facilidades y todas las herramientas, no se las da. Y entonces tenemos una policía que en verdad está en una situación bastante crítica y que sus altos mandos y el gobierno no están respondiendo como se debe. Muy bien, y también con Luis Roel hablamos sobre las candidaturas presidenciales. Tenía entendido que estaban ya Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, también Alfredo Barnechea, por supuesto, y por ahí, aunque caricaturesca, la candidatura de Edwin Martínez. Pero Luis Roel nos dijo que había una cuarta candidatura presidencial, la de Julio Chávez, que es el presidente del Partido Acción Popular. Claro, nosotros le preguntamos, ¿no es Chávez el que viene siendo investigado por decenas de carpetas fiscales? Él dijo que no, que ella había hablado con Chávez, que Chávez le había dicho que varios ya habían sido archivados y que los otros no tenían, digamos, trascendencia. Vamos a escuchar lo que nos dijo el ex vicepresidente del Congreso. Las bases, más no el mismo Julio Chávez, que es el presidente del partido, que ha sido alcalde de San Martín de Porres. Hay una ¿Es verdad que tiene varias denuncias en la Fiscalía por corrupción? No, lo que él tiene como, y eso ya lo he explicado y lo ha expresado el mismo Julio Chávez, tiene denuncias, no tiene varias, sino tiene denuncias que están archivadas. Claro, lo que yo le he sugerido también, cuando me lo ha comentado, es que presente el escrito ante los fiscales superiores para que esas denuncias que están archivadas ya se limpien de su legajo, porque lamentablemente, como se dice, uno entra o puede pedir la información del candidato, de la persona, y le van a salir todas, cuando en verdad muchas de ellas, o la gran mayoría, están archivadas. Mientras que esto... No todas están archivadas. No, porque como hay algunas que demoran más, otras menos, que son denuncias que él también ha mencionado, que son denuncias de los ciudadanos que han estado insatisfechos por el ejercicio de sus funciones, que son lo que tienen con los alcaldes, cuando a veces ejercen la función y que los vecinos no les gusta y lo denuncian por
abuso de autoridad, por no porque no ha cumplido con el tema del presupuesto participativo, que son denuncias que todo alcalde tiene y que algunas se archivan rápido, otras demoran más, y que lo que se le ha sugerido es de que solicite en algunos casos, que donde están archivadas, que se limpie su legajo, y en otras que se apure para que ya se dilucide y se archiven las mismas. Descansa y descubre el Perú con DM Hoteles. Maestro, maestra, disfruta de los mejores servicios y comodidades en nuestra cadena de hoteles en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lima, Moquegua, Nazca, Tacna y Tarapoto. Tenemos más de 80% de descuento sobre las tarifas regulares para ti. Reserva ahora en dmhoteles.pe y vive momentos inolvidables. 60 años de rama magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Muy bien, amables televidentes de Pulso Informativo. Y en la coyuntura política hay derechas e izquierdas, hay candidatos, hay candidatas. Todo está por definirse todavía. Ya sabemos que hay 5 alianzas que está revisando el Jurado Nacional de Elecciones. Si es que las 5 quedan aprobadas por el máximo ente electoral, vamos a tener 37 candidaturas a la presidencia y ya no 43. Es algo menos, aun cuando todavía es demasiado. Y también, igualmente, listas al Senado, listas a la Cámara de Diputados, en fin. Le preguntamos a Luis Roel Alba sobre Keiko Fujimori y su tendencia política. Enrique Gersi dice que es socialdemócrata la señora Keiko Fujimori. Otros dicen, no, Keiko es de derecha. Algunos incluso manifiestan que es derecha extrema. Pero Luis Roel Alba sostiene que si le preguntáramos a Keiko cuál es su tendencia, ni ella misma lo sabría. Es más, Roel Alba asume, piensa, considera que muerto el padre, el fujimorismo prácticamente se acabó. Yo creo que Keiko Fujimori no sabe lo que es hoy por hoy en la política. Yo creo que ella se mantiene la idea que es el fujimorismo, en el recuerdo de su padre, en el recuerdo de su gobierno de los 90s, y nada más. No creo que ella pueda definirse, y creo que si le preguntaran a ella cuál sería su línea de gobierno, se refería al fujimorismo, en su padre y en lo que hizo, pero no en lo que ella ha logrado, porque logros políticos, salvo el mantener su partido, claro, uno puede decir, frente a la fragilidad que tienen los partidos políticos, ese es un logro, pero es un logro que se ha sostenido cuando su padre estaba vivo. Ahora vamos a ver si ese logro político se mantiene en el tiempo sin ya la presencia de su padre. ¿Usted qué cree? Yo creo que en estas elecciones, en donde hay varios partidos de derecha, yo considero que ella es una candidata y un partido de derecha, va a sentir el golpe de que ya aparece un López Aliaga, aparece un Philly Butters, aparece otros candidatos como Carlos Álvarez, que son de derecha y que van a romper tal vez su monopolio que tenía de ese lado de la política peruana. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta y vamos a insistir con el asunto de la Policía Nacional. Y conversamos en su momento con Gastón Rodríguez. Ustedes saben que él fue ministro del Interior en el gobierno de Vizcarra, y también cuando asume el señor Merino, por unos días nada más, Gastón Rodríguez tenía alguna responsabilidad. Pues bien, en ese contexto, Gastón Rodríguez nos da una opinión sobre lo que significa la policía de hoy, que en realidad viene siendo vista
observada como una institución que lamentablemente se está pudriendo, con muchos actos de corrupción, con muchos actos incluso delictivos de parte de sus miembros, no solamente suboficiales, sino también de la alta oficialidad. Pero cuando se lo preguntamos, se lo planteamos a Gastón Rodríguez, exministro del Interior, él asume que uno de los problemas básicos de cómo es que se ha impuesto en la policía la inconducta, la indisciplina y lo delictivo es porque se han flexibilizado las normas internas de la institución. Él dice que cuando el señor Carlos Basombrío y el señor Gino Costa manejaban el Ministerio del Interior, decidieron cambiar las reglas de juego. Ya no había una verticalidad, ya no había una, argumentación frontal para sancionar a los policías que cometían errores, que cometían faltas, que se saltaban a la garrocha las normas. Se flexibilizaron las sanciones a la policía. Vamos a escucharlo. Y el origen es que gobiernos anteriores, pegados a ciertas ideologías o sesgados en el progresismo, destruyeron a la Policía Nacional en su aspecto disciplinario. Le cambiaron el régimen disciplinario, se lo tiraron abajo sobre pretexto de que no había sido publicado en el peruano y le hicieron una serie de nuevas adiciones en donde se generó y se equiparó a la Policía Nacional con la ley del procedimiento administrativo. Es decir, una sanción de un efectivo policial es ahora igual que un proceso judicial, donde hay apelación, donde hay reconsideración, ¿no? Y en donde el efectivo policial, muchas veces no bien formado o con no buenos valores, puede justificar, como en un juicio, a través de esta reconsideración y apelación, una sanción flagrante y objetivamente comprobable, como por ejemplo, estar sentado en su patrullero y en vez de estar cuidándolo a usted o a mí, estar con el celular o estar durmiendo. Eso lo constata un oficial y no lo puede castigar directamente. Tiene que darle una notificación que lo ha sorprendido con el celular o durmiendo. Entonces el policía en su reconsideración le dice que el oficial ha visto mal, que él no estaba con el celular, que él estaba recibiendo una llamada urgente. Y si estaba durmiendo, se consigue una receta médica y le dice que estaba bajo las pastillas. No, pues esas cosas, antes de frente, la sanción. A ver, la Constitución, la ley de la policía dice que se rige la Policía Nacional por sus leyes y sus reglamentos. O sea, a la policía, Rodolfo, no la puedes tratar como un estamento civil. ¿Y quién metió eso de la policía civil al servicio de la comunidad? Los gobiernos de Toledo a través del señor Basombrío y del señor Gino Costa. Así es. Entonces tú no puedes ser flexible en una institución cuya columna vertebral es la disciplina. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, si tú vas a inspectoría, ves la cantidad de casos que hay de suboficiales recién egresados o de un año de egreso en temas de indisciplina. Se dice que los expedientes están hasta la mitad de los cuartos. Hay carga procesal. Hay carga procesal. Entonces esto no se puede seguir dando. Acá el régimen disciplinario tiene que cambiar urgentemente, porque si no lo que vemos es justamente esto, estas indisciplinas, este tipo de situaciones. ¿Qué cosa, amable televidente, es un Estado fallido? Usted lo sabe. Señora, usted lo sabe, señor, ¿a qué se llama en el derecho internacional Estado fallido? Porque recordarán ustedes que en el mensaje del 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte habló de estados fallidos mencionando, si no me estoy equivocando, a Bolivia, a Venezuela y a Cuba. Se lo preguntamos, se lo planteamos al especialista en Derecho Internacional Javier Arévalo, y él nos dijo lo siguiente. Hay una equivocación. Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua no son estados fallidos. Son
estado donde ha fracasado la economía, donde se vive en la miseria, pero no son estados fallidos. Estados fallidos son aquellos en que no se puede ejercer la soberanía sobre el territorio. Le explico. En África, por ejemplo, Somalia es un país totalmente dividido. En Irak está dividido. Siria, países en que el Estado formalmente existe, el gobierno, pero no ejerce su dominio sobre su territorio. Y acá, lo que yo veo que en estos países se ocurre, lo que sucede es que la señora presidenta no se asesoró en estudiar, en que le digan, al menos, porque no tiene por qué ser estudiosa del derecho internacional, qué es un Estado fallido. Un Estado fallido es aquel en que el gobierno no puede ejercer la soberanía sobre todo su territorio. Y es más, el territorio muchas veces está fraccionado. Seguimos en Nativa nos conecta. Cuando escuchamos a Fernando Rospigliosi, quienes lo hemos conocido, nos sorprendemos. Claro, los chicos que recién lo conocen a Fernando como congresista, hace poco como presidente de la Comisión de Constitución, bueno, su gestión como tal ya terminó, pero sigue siendo parlamentario. Entonces, la gente joven, digamos, bueno, lo ven como un congresista como cualquier otro. Pero Fernando Rospigliosi tiene su historia, sobre todo y fundamentalmente porque se saltó de una orilla a otra, ¿no? Y además, no solamente es el cambio, sino su actitud, su conducta. Es un cambio radical de 360 grados. Y Fernando Rospigliosi, que antes, digamos, defendía las tesis de los abusos de la policía y de los militares, y que la derecha, y que el fujimorismo, etcétera, etcétera, y que Montesinos ha variado totalmente. Ahora su posición es otra. O sea, si me dijeran que en realidad este Fernando Rospigliosi es un impostor, yo podría creerlo, porque hay un cambio radical en su forma de pensar. Pero esa es una impresión mía. Vamos a escuchar lo que piensa al respecto Carlos Rivera Paz, presidente del Instituto de Defensa Legal. Yo he sido abogado de Fernando, cuando era un defensor de derechos humanos, una persona que luchaba contra la corrupción. Mira, es difícil tener una evaluación solo política, ¿no? Yo creo que es un dato capaz ya, no sé si llamarlo psicológico, psiquiátrico. ¿No se sintió menoscabado, minimizado? No, digamos, Rospigliosi era un personaje importante, ¿no es cierto? Era un periodista importante, era un opinador que generaba corrientes de opinión, ¿no es cierto? Una de las personas que más conocía sobre Fuerzas Armadas, sobre la lucha contra subversiva. Bueno, ahora es el vicepresidente del Congreso representando a una de las fuerzas políticas más comprometidas con los actos de corrupción y más comprometidas con violaciones a los derechos humanos. Digamos, lo que le pasó como ministro no lo habrá golpeado mucho y entonces habrá tomado esa decisión. Mira, si fuésemos Suiza, capaz, pero digamos, el Perú en el que los ministros son zarandeados mañana, tarde y noche, no, yo creo, y además Rospigliosi llegó con una experiencia política, yo diría, notable al ser ministro de Toledo, ¿no? No creo que esa haya sido la razón, sino muchos tendrían que tomar el mismo camino que él, pero me parece que su conversión ha sido vergonzosa, ¿no? Simplemente eso. Descansa y descubre el Perú con DM Hoteles. Maestro, maestra, disfruta de los mejores servicios y comodidades en nuestra cadena de hoteles en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lima, Moquegua, Nazca, Tacna y Tarapoto. Tenemos más de 80% de descuento sobre las tarifas regulares para ti. Reserva ahora en dmhoteles.pe y vive momentos inolvidables. 60 años de rama magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida.
Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, estamos en el último bloque de Pulso Informativo. Ya saben que este programa llega gracias a la Coordinadora de Empresarios de Gamarra. Hemos querido dejar para el último bloque una parte interesante de la entrevista que le hicimos al abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, hablando fundamentalmente de una reunión a la que se ha convocado por decisión de Pedro Castillo para el día 17 de este mes en la zona de Huaycán, allí por la carretera central. Así que escuchemos a Walter Ayala. El presidente Pedro Castillo hizo una convocatoria amplia y entre otros el partido de Juntos por el Perú fue el primero, ¿no? Y el que se ha quedado hasta el momento, ¿no? Es por eso de que el día, entiendo, 17 de agosto va a haber inclusive en el distrito de Huaycán una, digamos, un evento, ¿no? Donde se va a dar a conocer, ¿no? esta unión, ¿no? que se ha hecho, ¿no? entre Juntos por el Perú y también las personas que apoyamos al presidente Pedro Castillo, ¿no? Correcto. Entonces, ahí se va a oficializar la alianza, entre comillas, entre Juntos por el Perú y Pedro Castillo. Así es. Ahí se va a dar más detalles inclusive, porque inclusive me han hecho una invitación para estar presente, yo estaré presente ese día, ¿no? Y también parte, ¿no? de todo este equipo, ¿no? que está detrás de Juntos y de también el presidente Pedro Castillo. Correcto. En ese contexto, ¿se van a sumar o se han sumado algunas otras agrupaciones políticas, incluso aquellas que no necesariamente están inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones? Mira, como yo lo dije y siempre lo he venido diciendo, yo sacaría la cuenta que son como 15 partidos políticos que han ido a ver al presidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Y eso es fácil de verlo con el tema, ¿no? de ingresos al penal, ¿no? Por el acceso a la información uno puede saber, ¿no? El tema está de que entiendo, ¿no? de que no ha habido un acuerdo, ¿no? Ya eso ya escapa a la información, ya yo no tengo esa información, pero sí sé que han ido muchos líderes a querer, digamos, ¿no? juntarse con el presidente Pedro Castillo. Pero, digamos, en algunos casos, como el tema de Antauro, si bien es cierto, él tiene también un grupo de seguidores, pero también su presencia es un poco dañina, yo creo, ¿no? A la imagen, ¿no? de Castillo y también, ¿no? a la ruta que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Porque vemos... Para que quede claro, ¿Antauro no está dentro de este ajedrez? Hasta yo tengo conocimiento, no. Yo mismo lo he publicado en Twitter, yo mismo lo he dicho, creo, acá en una entrevista, que Antauro no va con el presidente Pedro Castillo. Muy bien. El otro tema es, con Fujimori pasó eso, o sea, Fujimori desde el penal, digamos que conformaba su lista al Congreso. En este caso, la pregunta es si Castillo está haciendo lo mismo respecto de su lista a la Cámara de Diputados y también al Senado, lógicamente en coordinación con Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Yo estoy viendo sobre todo el tema legal, el tema político lo está viendo el doctor Ibre Maraví con el doctor Espelucín, ¿no? Pero sí he recibido la invitación por parte del doctor Iber Maraví, ¿no? en hacer un acercamiento al tema político, ¿no? Y recién yo voy a hacer un acercamiento al tema político, ¿no? Correcto. Eso significa, disculpa así que lo digas de manera frontal, que usted será candidato al Senado por la agrupación de Juntos por el Perú y Castillo. Eso todavía está en veremos, todavía no lo he decidido, todavía tendría que conversar, pero sí me han hecho una invitación, ¿no? A tener un acercamiento político. ¿Qué ha pasado con APU, que es la agrupación aparentemente castillista, pero que jefatura, digamos así, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres? Como todos sabemos, el APU no se llegó a inscribir por temas de tachas.
pero ya para estas elecciones ya no podría formar alianza, más ya pasó el plazo. Pero podría sumarse. Yo pienso que eso ya será de decisión del presidente Pedro Castillo y también de Juntos por el Perú, ¿no? Eso ya se tendrá que tomar un acuerdo, ¿no? Walter, nos dijeron, a ver si me ayuda en esto, nos dijeron que había un problema entre Pedro Castillo y Aníbal Torres. ¿Eso es cierto? Yo pienso que el problema sobre todo viene, ¿no?, de muchas personas que piensan que el doctor Aníbal Torres no actuó, ¿no?, diligentemente, ¿no?, al momento de la detención del presidente Pedro Castillo. Sí he visto muchas publicaciones, pero que hay un problema, no, hasta donde yo sé, no. Y también quería preguntarle sobre el caso de Hernando Ceballos, que fue ministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo y que siempre se ha estado refiriendo al caso de Castillo y de su injusta carcelería. Él también forma parte de Juntos por el Perú, quiero decir, se ha sumado a esta epopeya, si cabe el término, de cara al proceso electoral del 2026. Bueno, hasta el momento no, pero digamos, ¿no?, de que sé que el doctor Ceballos está afiliado a APU, ¿no? No sería nada raro, ¿no?, que se integre, ¿no? Pero eso ya se verá, yo pienso, en las próximas semanas. Sí. Ahora, ni la agrupación de Ceballos ni APU están inscritos ante el máximo ente electoral. No. Están en proceso, quizás. Están en proceso, claro, están en proceso. Pero creo que ya se logró inscribir, pero de manera tardía. APU. O sea, va a participar en las municipales y regionales, pero no en abril. No, pero en abril no como institución inscrita, no. Pero sí tengo entendido que ya se logró inscribir ya. Sí, correcto. Yendo un poco ya casi para terminar la entrevista, Walter, al caso eminentemente judicial contra Pedro Castillo y particularmente en el delito presunto de rebelión. Otra vez, hace algunos días, hemos escuchado a algunos abogados, entre ellos al doctor Nakazaki, César Nakazaki, sosteniendo que no tiene ningún sentido la carcelería de Pedro Castillo y que el delito de rebelión no encaja. Creo que eso yo lo dije desde el primer día, y lo que pasa es que son hábiles, pues el doctor Nakazaki, bueno, no es un reconocido jurista, pero también vemos, ¿no?, que él tiene mucho acercamiento, ¿no?, a los partidos políticos que son enemigos del presidente Pedro Castillo y que justamente fueron, ¿no?, aquellos que confabularon, que conspiraron para meterlo preso. Ya vienen las elecciones, ya acaba prácticamente el 2025, entramos al 2026 y lo que querían era eso, pues, ¿no?, meterlo preso para repartirse el país, como yo siempre lo dije, ¿no? Además, muchos de estos señores son profesores universitarios. ¿Y qué van a decir, pues, si el alumno le pregunta el tema de tipicidad? Pues, ¿no? Ya no tienen ni cómo disimular. Es por eso que ya a estas alturas ya salen a decir la verdad, ¿no? Aunque tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Bueno, el proceso continúa, el proceso no se ha detenido. ¿Qué, digamos, en su análisis, qué concluye usted que pueda ocurrir? Bueno, yo tengo un poco de fe en el doctor Neira, ¿no? Sé que es un juez de antigua data y me parece una persona correcta. A los otros jueces yo la verdad desconozco. A la señora Carvajal Chávez, pésimo. La señora se debió de haber inhibido por decoro al menos. Pero claro, y ella sigue ahí, se mantiene y la verdad que su actuar es muy negativo, ¿no? Yo pienso que debe de haber una reforma en el sistema de justicia, porque no es justo, pues, ¿no?, de que uno esté preso porque ya hay una interpretación extensiva cuando la ley dice que en temas penales y en temas administrativos sancionatorios nunca se debe hacer una interpretación extensiva, sino siempre no a favor del procesado, pero acá hacemos todo lo contrario. Pero corríjanos, ese colegiado al que usted hace referencia no metió preso a Castillo. Mire, el que metió preso a Castillo fue la señora Patricia Benavides, quien ordenó sin estar facultada. No, si no, corríjame, ella es fiscal, ella no tiene la capacidad de decidir, ella puede solicitar.
Claro, claro, o sea, yo me refería a un tema, digamos, ¿no?, que conspiraron, ¿no? Pero si vamos al autor material, estamos hablando del señor Juan Carlos Checlen, pues, ¿no? El señor Juan Carlos Checlen, quien ha sido denunciado constitucionalmente por ser parte supuestamente de esta organización criminal, por estar supuestamente inmerso en un delito de cohecho, de soborno, a favor, ¿no?, de la señora Patricia Benavides para favorecer a su hermana que está en un problema de liberar supuestamente a narcotraficantes. Son todos estos grupos quienes hasta el momento están administrando justicia. Me refiero al señor Juan Carlos Checlen, ¿no? El señor también ya debe volver a su plaza de origen, ¿no? No le digo que lo suspenda porque tiene derecho al trabajo y la presunción de inocencia, pero mínimo, si una persona está cuestionada, no va a estar administrando justicia justamente a esas personas a quien supuestamente, ¿no?, han conspirado con otro grupo de personas para meterlo preso. Pues eso es la verdad inaudito, ¿no? Bueno, en el caso de Emma Benavides, ella ya regresó a la judicatura, ahora es juez superior, ¿cómo es? Mira, la verdad que es algo bien, digamos, no exagerado, es algo que no se ha visto nunca, ¿no? Nulidades de oficio, ¿no? Y ya una persona que ha sido destituida por temas, digamos, graves, ¿no? Por último, ya que no la destituyan, pero que la suspendan, pero vuelven como si nada pasara, ¿no?, a administrar justicia, prácticamente gente que no tiene sangre en la cara, ¿no? Su propia hermana Patricia Benavides ya en cualquier momento regresa a la Fiscalía Suprema. Sí, pues lamentablemente vemos que la Junta Nacional de Justicia también cómo ha sido elegida, ¿no? ¿Quiénes son los que la integran, no? No olvidemos, ¿no?, que la mayoría de ellos no tienen perfiles políticos, como del APRA, como del señor Luna y otros. Entonces, no solamente eso, sino que el señor Gino Ríos Patio no debiera estar en la presidencia y tampoco en la Junta Nacional de Justicia. Exacto, está yendo contra la ley, ¿no? Hay personas que tienen procedimientos administrativos y no son aptos para jueces, sino tienen una sentencia. Y todavía es quien elige y nombra jueces y quien destituye. Prácticamente no hay, pues, digamos, no una seguridad jurídica, no hay una confianza, ¿no?, en quienes son nuestros jueces futuros, con estas personas que son los que los eligen, ¿no? Muy bien. Hasta aquí la culminación del programa de Pulso Informativo que llegó gracias a la Coordinadora de Empresarios de Gamarra. Nos vemos como todos los días a las 7 en punto de la mañana, mañana miércoles. Gracias, permiso.